Pero tú no estás cuando conectas a internet. Señora, es que no te escucho bien. Espera, me apago mi micrófono. Profe, que Juliana Cristancho pide permiso porque de pronto le cortaron el internet y uno puede conectarse. Creo que ya la vi conectándose. Esto que se Sí, conecta. buenas noches, profesora. Juliana, bueno, Gracias. Vale, Mariana, gracias. Listo, entonces, bueno, la idea es que ustedes observen los videos antes de iniciar la clase, es que ya lleguen con como con unos conceptos previos, como con una idea de lo que vamos a trabajar. ¿Para qué? Pues para que ustedes también participen, para que si hay dudas las podamos resolver en este momento. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, bueno, vamos a iniciar aquí con un video que les voy a enseñar frente a lo que son los tipos de pedagogía y ya iniciamos a explicar la temática, explicamos la actividad que se deben desarrollar y pues finalizamos. Si no hay más, si no hay preguntas, si no hay dudas. ¿Listo? La idea es que pues participen. Esa es la idea, que participen. Listo. Listo, ya les voy a proyectar el video. Entonces, lo proyecto, lo paro un poquito para ver si todos están escuchando bien y pueden observar bien el video. Entonces, me esperan por favor un momento. Aquí nos van a hablar en este video de 5 modelos pedagógicos que son muy utilizados en el aspecto educativo. Sin embargo, nosotros ahorita vamos a observar otros modelos, otra clase de modelos. Voy a proyectarles ya el video. Chicas, les pregunto, ¿se alcanzan a escuchar ahí? No, señora, se escucha No, entrecortado. no se alcanza a escuchar. Bueno, espérenme a ver si se puede así. Si no se puede, yo se los comparto en el grupo. Vamos a ver, espérenme en 5 a ver si se puede de esta forma.
No alcanzan a escuchar, ¿verdad? No, señora. Profe, no se entiende. Listo, no hay problema. Entonces yo se los comparto al grupo para que lo puedan observar ya cada una pues mucho mejor. Y vamos a empezar pues con el tema como tal. ¿Listo? ¿Alguien? Por favor, recuérdenme. ¿No? ¿Ninguna? Listo, entonces tocó aquí a Dedocracia. Perdón, profe, es que te congelas el momentico, entonces se encorta la voz tuya. Vale, bueno, les vuelvo a repetir la pregunta. Cuando casi así, no sé, de pronto es a veces por el internet, pues aquí está funcionando bien, pero pues, sin embargo, me comentan cuando empiece así. Les preguntaba qué fue lo que vimos en la clase anterior frente a los conceptos de educación y pedagogía, si alguien lo recuerda, que por favor nos comente qué fue lo que trabajamos. ¿Sí alcanzaron a escuchar? Sí, señora. Listo, entonces, ¿quién Profe, participa? pues estábamos trabajando la definición de educación y pedagogía y cuáles eran sus diferencias, en qué se relacionaban. Exactamente, Lina, pero entonces, ¿qué era educación y qué era pedagogía? ¿Te acuerdas que eso lo trabajamos? ¿Qué era educación y qué era pedagogía? La educación es de por sí la acción de educar, que es la práctica, y que la pedagogía es como la enseñanza, es lo teórico. Profe, la pedagogía era el método de enseñanza para la educación. Sí, señora, exactamente. La ¿Quién más estrategia, el método, recuerda? la estrategia. Exactamente. ¿Quién más recuerda qué era educación y pedagogía? Que la pedagogía y la educación pues siempre trabajan de la mano. Exactamente. ¿Quién más? Muy bien, gracias Paula. ¿Quién más? La educación es acción de educar y la pedagogía se ocupa del estudio o del hecho educativo. Exactamente, gracias. Jenny, levantaste la mano. Te escuchamos. Buenas tardes, profe. Para la pedagogía era la herramienta que nosotros utilizamos para poder educar, porque es que van de la mano. Y la educación es la manera, cómo quiero que aprenda, y la pedagogía es la manera, el método que voy a utilizar para poder educar, para lograr que el concepto llegue, que lo que quiero que los niños aprendan, entonces tengo que buscar el método, la manera más eficiente para que ese conocimiento se dé. Y la pedagogía es la manera, las herramientas o los pasos que voy a hacer para que puedas realmente hacer el proceso educativo. Gracias, profe. Listo, Jenny, muchas gracias. Sí, señora. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea participar? Listo, chicas. Entonces, muy bien para quienes participaron. De eso hablábamos, de que en la educación nosotros encontramos la práctica, ¿cierto? Es ya el proceso de educar, de transmitir conocimiento, de facilitar el aprendizaje, de la adquisición de conocimientos, de habilidades, de valores, de destrezas, en fin. Eso es la educación. En la pedagogía nosotros encontramos la forma de llegarle a los estudiantes, ¿cierto? Encontramos también la forma de enseñar, encontramos también que podemos tener diferentes estrategias para llegarles a los alumnos, ¿cierto? Les hablaba de que no todos aprendemos de la misma forma y esto lo hemos analizado en créditos pasados.
Y pues en base a ello, pues encontramos de que de la pedagogía nacen diferentes tipos de pedagogía, ¿cierto? Que lo que hacen es suplir todas las necesidades, suplir todas las falencias que se encuentran en el ámbito educativo, ¿sí? Porque como ustedes bien saben, en la actualidad, y no solo en la actualidad, siempre ha ocurrido esto durante todo el tiempo que se empezó a hablar de modelos educativos, durante todo el tiempo en que se instauró lo que es la educación como tal, pues obviamente se han venido presentando niños que aprenden pues de diferentes formas, ¿cierto? Y eso es lo que hace la pedagogía. De eso es lo que se encarga, de facilitarle a esos niños que aprenden de diferentes formas, facilitarles su educación, facilitarles el proceso de adquisición de conocimientos, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a trabajar puntualmente hoy. Cuando les preguntaba que qué hablábamos la clase anterior, pues quería que ustedes quisiéramos como un recorderis para iniciar hoy con el tema que está muy entrelazado en lo que hablamos el sábado pasado, ¿cierto? Entonces, ya como ustedes observaron en el video, les hablo de unos tipos de pedagogía, ¿cierto? Empezamos ahí hablando, les empiezo hablando en el video de igual forma, de que la pedagogía, en la pedagogía encontramos sistemas educativos y en la actualidad son tan complejos esos sistemas educativos que tienen muchas facetas, tienen muchas caras esos sistemas educativos actuales, ¿cierto? Y se dan para bien o se dan para mal. Por eso ha sido necesario y ha sido importante ir creando variantes de pedagogía. ¿Para qué? Para poder dar respuesta a todas las necesidades y cubrir todas las falencias de todos los flancos de la enseñanza, es decir, todas las caras de la enseñanza, ¿cierto? También les alcancé a hablar la clase anterior sobre que la pedagogía nosotros creemos, erróneamente creemos, que es solamente para los niños, que se centra solamente en los niños. Y obviamente pues al tema que a ustedes les compete pues son los niños como tal. Pero cabe la pena resaltar en este momento que la pedagogía no solamente se centra en los niños, también se centra en todas las etapas de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos también estamos en continuo aprendizaje. Y en ese continuo aprendizaje, pues obviamente necesitamos de diferentes tipos de pedagogía, ¿cierto? La formación en este caso, pues es el objeto de estudio de la pedagogía, ¿cierto? Y está presente allí, pues que existe diferentes ganas de aprender diferentes cosas y también, pues se aportan diferentes soluciones en el amplio abanico que se encuentra en los contextos que se han ido formulando según los tipos de pedagogía. Y en ese amplio abanico de tipos de pedagogía, pues vamos a hablar en este momento de algunos. Dice que la pedagogía ha pasado a ser la ciencia que estudia la educación. ¿Se acuerda que también eso les decía en la clase anterior? Que van las dos muy de la mano, pero que la pedagogía pues estudia la educación. En ese concepto de que la pedagogía estudia la educación, pues se amolda a todas las situaciones en las que se produce este fenómeno de ¿qué? De aprendizaje, desde varios enfoques. Entonces, esto ha hecho que emerjan o que nazcan diferentes clases de pedagogía. Tenemos 5 clases de pedagogía, las más comunes. Ahorita vamos a analizar otros tipos de pedagogía. Pero vamos a hablar de lo que es la pedagogía descriptiva, vamos a hablar de lo que es la pedagogía normativa, la pedagogía infantil, la pedagogía psicológica y la pedagogía social. Estos son los 5 tipos de pedagogía más, como los más comunes, por decirlo así, y de los que vamos a hablar en este momento. No, eso no quiere decir que hayan otros tipos de pedagogía que también los vamos a hablar en este momento. ¿Listo? Me dan 5 minutos, por favor, respondo aquí una llamada.
Listo, chicas, qué pena. Entonces, dentro de esos tipos de pedagogía, hablamos de la pedagogía, les nombré la primera, que es la pedagogía, la pedagogía descriptiva. Como yo les decía en el video, dentro de los encuentros sincrónicos, vamos a tratar de hacer esto. Vamos a tratar de que los conceptos que vayamos a trabajar, como en los videos es tan corto para darles toda la información, pues los vamos a trabajar aquí, ¿sí? En los encuentros sincrónicos. Entonces, chicos, la pedagogía descriptiva en este caso nos habla que estudia los elementos educativos, ¿sí? La pedagogía descriptiva se encarga de los factores históricos, biológicos, psicológicos y sociales. Esta pedagogía estudia el hecho educativo, ¿sí? Tal cual ocurre en la realidad. Describe y analiza los acontecimientos culturales y todo aquello que puede influir en el sistema y la práctica educativa. Entonces podríamos hablar y podríamos decir que esta pedagogía descriptiva está más en el hecho educativo, ¿sí? En la práctica, en el momento donde el docente está educando a sus estudiantes. Ahí ocurre, ¿listo? Y como les decía, pues hace relación a los factores biológicos, ¿de quién? Pues de los niños, ¿sí? Factores biológicos, psicológicos, sociológicos que intervienen en la realización de la parte educativa. Entonces se enfocan como todo lo que hace parte del estudiante, ¿sí? No solamente en el proceso de enseñanza, sino también todo lo que trae en su proceso de vida, cómo ha sido su desarrollo emocional, cómo ha sido su desarrollo en su familia, qué tal está psicológicamente, si está bien alimentado, sí, es más que todo todos los factores del niño y cómo esos factores intervienen en el proceso educativo. ¿Hasta ahí vamos todas claras o hay alguna pregunta? No, señora, ninguna. Listo. Listo, entonces eso es, o de eso es lo que se encarga como tal la pedagogía descriptiva, ¿sí? En la pedagogía normativa encontramos que es el tipo de pedagogía que establece normas, ¿sí? Es el tipo de pedagogía que establece normas. Es el tipo de pedagogía de la teoría, de la reflexión, y se orienta hacia el hecho educativo. Esta teoría es notablemente teórica y se asienta en la filosofía, ¿sí? De eso es lo que se encarga la pedagogía normativa. Por otro lado, la pedagogía normativa también es posterior a la descriptiva, o sea, la primera pedagogía que les empecé a nombrar. Y lo que les decía, pues tiene que ver con todo lo que son las normas y las leyes que regulan la actividad educativa. Entonces, esta está más orientada a ver que dentro de los ambientes educativos sí se lleve a cabo todo lo que tiene que ver con las leyes, todo lo que tiene que ver con normatividad y con regular la actividad educativa, ¿cierto? Obviamente, pues también tiene todo lo que tiene que ver con la estructura de educación y con la parte tecnológica de la misma. A los fines educativos de esta pedagogía es pues regular las normas del proceso educativo. Esa es la parte normativa. En la pedagogía infantil, encontramos ya todo más, en la pedagogía infantil encontramos que ya es una pedagogía enfocada hacia los niños, obviamente como su palabra lo indica. El objeto de estudio de esta pedagogía es la educación de los niños. De eso es lo que se encarga este tipo de pedagogía. La pedagogía infantil no necesariamente tiene que ver con el proceso de escolaridad, sino con la adquisición de habilidades mediante el desarrollo del niño. ¿Qué quiero decir con ello? Que el niño no va a aprender solamente en el ambiente educativo, es decir, en un colegio. El niño aprende también en casa, ¿cierto? Con las diferentes estrategias que también los papitos tienen que tener en casa con los niños, ¿sí? Entonces, en ese proceso de enseñanza y en ese proceso de aprendizaje y en ese proceso que estamos hablando de pedagogías,
Quiere decir que no solamente los docentes debemos adquirir esos tipos de pedagogía, sino también en casa, ¿sí? Porque estamos hablando de que se desarrollan nuevas habilidades mediante el desarrollo, ¿sí? Es decir, desde que el bebé sale del vientre de la mamá, desde que el bebé empieza su desarrollo fuera del útero, fuera del vientre materno, obviamente el niño empieza a adquirir habilidades, empieza a adquirir destrezas que obviamente le van a ayudar en su proceso educativo, destrezas que obviamente hacen parte de todo su desarrollo, ¿sí? Entonces, en eso es lo que se enfoca, en una disciplina científica cuyo objetivo principal es el estudio de la educación en los niños. Pero que la pedagogía, nos dice también que la pedagogía infantil no solamente tiene que ver con la escolaridad, sino con la adquisición de nuevas habilidades y de nuevas destrezas, ¿cierto? Dentro de las competencias profesionales de la pedagogía infantil se encuentra saber enseñar a los niños, saber qué es, saber cómo y para qué se procesa la información que reciben los niños, saber organizar, saber gestionar y desarrollar procesos educativos. Dentro de todo esto que tiene que ver con pedagogía infantil, pues obviamente les compete a ustedes, ¿cierto? Porque es el campo en el que ustedes van a trabajar con ellos. Bueno, yo pregunto acá, perdón, un paréntesis, aquí hay personas que salen conectadas pues, por los nombres, las logro identificar, pero hay aquí una persona que no había visto la clase pasada. ¿Quién es Brin Stones? Buenas noches, profe, qué pena, es que no tengo escrito mi nombre, es Levis Castillo. Ah, ok, listo. Ok, sí, es que Sí, pues a profe. veces se conectan y pues, sí es necesario saber quién es nomás para la lista de asistencia, ¿ok? Sí, señora, qué pena, profe. Gracias. Tranquila, no, es por eso que pregunto, vale, gracias. Sí, señor. Listo, chicas, continuamos. Entonces, ya hemos hablado de la pedagogía descriptiva, normativa e infantil. Y como la idea es ver qué tan concentradas estamos y no solamente que yo hable y hable y hable, entonces les voy a preguntar. Mariana, ¿de qué nos hablaba la primer pedagogía que hablamos? Es decir, la pedagogía descriptiva. Buenas noches, profe, compañeros. Listo. Aquí está, ¿me escuchan? Pues más que todo era sobre los elementos educativos y sus factores como históricos, biológicos, psicológicos y sociales que tienen, es como más descriptiva, como el mismo nombre lo dice, pero más acontecimientos educativos como que suceden en la realidad. ¿Sí, profe? Listo, sí estás en clase, muy bien, felicitaciones. Listo, Mariana, muy bien por tu aporte, sí, señora. Vamos a ver aquí otra estudiante que esté súper conectada. Margarita, ¿de qué nos hablaba la pedagogía normativa? ¿O de qué se trata la pedagogía normativa? Buenas tardes, profesora. Creo que era como todo lo que tiene que ver como con las normas. Sí, señora. Listo, muchas gracias, muy bien. Y terminamos con Paula, la última. Creo que esa sí la tenemos todavía muy fresquita. La pedagogía infantil, ¿de qué nos hablaba? Paula. Profe, pues nos habla, profe, ¿me escuchas? Sí, sí, Pues señora. nos habla de que pues es un estudio en la educación en los niños, ¿no? Y que la pedagogía infantil pues va más que todo desde que el niño está desde el vientre de la mamá, que ellos empiezan ya a desarrollar ciertas cosas hasta que ya sale del vientre. Exactamente, Paula, muy bien. Pero para complementar tu aporte, también dije que no solamente va
en el ámbito educativo. Me refiero a que no solamente está en un ambiente educativo, no solamente se adquiere ahí el proceso de pedagogía infantil, sino que también se adquiere en casa, por decirlo así, o podemos trabajar este modelo en casa, ¿cierto? Esta pedagogía infantil en casa, porque es el proceso de adquisición de nuevas habilidades y de nuevas estrategias. ¿Listo? Listo, entonces, para continuar, seguimos con la pedagogía psicológica. Creo que ya cada una, dentro de nuestros previos conocimientos, y ya ustedes a puertas de terminar su técnico, pues ya más o menos sabemos frente a lo que nos habla, lo que es la pedagogía psicológica. Y para pues no ir más y extendernos mucho en los conceptos y que nos queden claros qué es lo importante, se dice que la pedagogía psicológica es el tipo de pedagogía que se utiliza en los conocimientos, en las estrategias y herramientas propias de la psicología. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes? Pues para que simplemente puedan ayudar en el proceso de aprender y de educar. Entonces, como que se soportan en todo lo que tiene que ver con los conocimientos, estrategias y herramientas propias de la psicología. ¿Para qué? Para ayudar al niño o niña en el proceso de aprender y educar. ¿Listo? ¿Esto con qué fin? Pues con el fin de lograr un conocimiento mucho más establecido en los niños y que todas las falencias que puedan existir en cuanto a necesidades educativas, en cuanto a necesidades de aprendizaje, pues sean trabajadas, ¿cierto? La relación que existe entre la psicología con la pedagogía es que como esta última se preocupa por la personalidad del individuo, se apoya en la psicología educativa porque se estudia el comportamiento social e individual de los individuos a través de todas sus etapas de desarrollo, infancia, adolescencia, adultez y vejez. Entonces, ¿qué podemos deducir con esto? Lo que podemos deducir es que la pedagogía se preocupa también por la personalidad del individuo. ¿Y por qué se apoya en la psicología educativa? Porque la psicología educativa se encarga de estudiar lo que es el comportamiento social e individual de las personas. Dentro de lo que tiene que ver con la psicología, se habla de que es importante conocer cómo se encuentra el niño, ¿cierto? Cómo se encuentra el niño para su proceso de aprendizaje. Y muchas veces nosotros como que dejamos eso un poco de lado, o bueno, se tiende a dejar un poco de lado. Podemos decir que nosotros dentro de lo que es la educación actual, pues tratamos de que todos esos conceptos y de que todas esas necesidades del estudiante pues estén bien, ¿cierto? Pero muchas veces pues no, como que eso no importa mucho. Sí importa ver cómo están los niños, cómo se encuentran emocionalmente, cómo se encuentran psicológicamente, cómo se encuentran en su familia, si realmente son niños queridos, son niños aceptados. Todo eso hace parte del proceso, ¿cierto? Y todo eso influye en el proceso educativo. Por eso es tan importante que ustedes como docentes aprendan a conocer a sus niños. Es totalmente necesario aprender a conocer qué niños tienen, 30, 40, 20, 10, pero saber quiénes son, ¿cierto? Saber qué dificultades hay en casa, saber si son maltratados, saber si son violentados, saber todo eso. Por obviamente muchas más razones que hemos visto en cuanto a lo que tiene que ver todo con lo que es el marco legal, pero también obviamente, pues como en la parte humana, que es lo que yo les he trabajado mucho dentro de los créditos que han trabajado conmigo, ¿cierto? Tener en cuenta la parte humana. Chicas, qué pena. Listo, Mariana, qué pena contigo. Te escucho, que levantaste la mano. Profe, entonces en la pedagogía psicológica también en cuenta mucho más que todo, pienso yo,
que van también las emociones que tenga el niño, ¿sí? De cómo manejar por parte de la pedagogía esos tipos de emociones que tienen los niños, ya sea como tristeza, enojo, de los que lleguen, ejemplo, a nuestra aula, ¿sí, profe? Claro, claro, sí, señora. Y es que al ya empezar a buscar, obviamente, material de apoyo en el cual nos podamos apoyar en la psicología para trabajar toda la parte emocional de los niños en el aula, vamos a encontrar muchísimo material para trabajar esta parte, ¿cierto? Importantísimo. Que me gusta que ustedes lo tengan muy en cuenta porque la idea es que esto sea práctico, ¿cierto? Que ustedes lo puedan llevar a la práctica, que digan, bueno, venga, que trabajamos en tal crédito, ¿qué actividad puedo realizar ya ahorita que me encuentro en la parte práctica, ¿cierto? Importante, chicas, importante que ustedes trabajen toda la parte de emociones con los niños. Muchas veces nuestros pequeñitos de 2, 3, 4 años, hasta 5 años, no saben manejar sus emociones, ¿cierto? Y esto que estamos hablando de lo que es pedagogía psicológica, pues nos sirve también para unos pequeños tips que ustedes pueden utilizar con sus niños en las aulas. He visto esas tarjeticas que se trabajan con las diferentes emociones de los niños, ¿cierto? Entonces, de pronto, manejar ese tipo de herramientas, manejar ese tipo de estrategias. En una hojita, trabajarles una carita de enojo, una carita de alegría, una carita de tristeza, de asombro, de decepción. Es decir, que nosotros mediante actividades creativas, mediante actividades lúdicas, mediante actividades pedagógicas, les enseñemos a nuestros niños en las aulas cómo pueden ellos manejar sus emociones, ¿sí? Bueno, pero ustedes me dirán, listo, hacemos las caritas, las ponemos como, son especies de paletica, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ubicar dentro del aula de clase canasticas, ¿sí? Lo digo porque alguna vez lo trabajaron con mi hija también. Se pueden trabajar canasticas y se ponen en un lugar del salón, ¿cierto? Ustedes tienen sus paleticas con las diferentes emociones y pueden pasar un niño por niño. Ya en unas tarjeticas obviamente mucho más pequeñas, colocan las mismas emociones y las dejan a otro lado del salón. Entonces ustedes pueden llamar niño por niño y empezar. ¿Qué cosas te producen alegría? ¿Qué es lo que más te produce alegría cuando estás en casa con papá y mamá? Entonces el niño va a decir jugar, ¿sí? Y jugar qué te produce alegría o qué te hace llorar. Me hace llorar tal cosa. Entonces ve y ubicas en donde se encuentra la canastica de la tristeza, con la carita de tristeza, ve y la ubicas allá y nos cuentas a todos qué es lo que más te produce tristeza, ¿cierto? Es una actividad a simple vista, un poco diríamos que simple, ¿sí? Pero nos ayuda muchísimo, ¿sí? Entonces, ustedes les pueden, ya, esto pues es muy abuelo de pájaros, ¿sí? Como se dice coloquialmente. Pero ya cada una de ustedes allá en sus aulas, no sé qué más puedo hacer con las paleticas, qué más puedo hacer con las canasticas, con sus imágenes de tristeza o de alegría, enseñarles a los niños qué, ¿sí? Esto ya ustedes lo van desarrollando cada una de acuerdo a su creatividad, ¿cierto? Ponerlos frente a un espejo, poner a los chiquitines de 2, 3, 4, 5 años frente a un espejo y decirle, bueno, haz una cara de tristeza. Cuando algo te produce tristeza, cuéntame qué es lo que a ti te produce tristeza y lo que te hace tener esa carita en tu rostro. Entonces, todo eso, aunque creamos que no, va llevando a nuestros niños a manejar y a controlar sus emociones, ¿sí? Entonces, bueno, me extendí un poco hacia tu pregunta, Mariana, pero es como para darles diferentes estrategias, diferentes herramientas que pueden trabajar con sus niños en las aulas, ¿vale? Obviamente sí, lo que tú dices, sí, dentro de la pedagogía nos podemos apoyar lo que estábamos hablando ahorita en la psicología y ahí encontrar diferentes herramientas para trabajar todo lo que tiene que ver con las emociones. ¿Listo, Mariana? Listo, profe. Gracias. Vale. También hablábamos de la pedagogía social, que es nuestro último tipo de pedagogía, ¿cierto? Y
dentro de la noción de lo que es la pedagogía social, decimos que está vinculada a la ciencia relacionada con la educabilidad para la socialización. Ya ahorita les explico más puntualmente. En este caso, los pedagogos sociales buscan la reinserción social de quienes están afuera del sistema. ¿Y trabajan para qué o por qué? Trabajan por la satisfacción de las necesidades que están amparadas por los derechos humanos. Ya en esta parte nos podemos enfocar de pronto un poco hacia los niños que son víctimas de desplazamiento forzado, que tienen que reinsertar otra vez a una sociedad, o niños que no han estado nunca en un proceso educativo, ¿cierto? Que no han estado nunca en un ambiente educativo. Entonces, ¿de qué se encarga la pedagogía social? De ayudar a que los niños, en este caso pues hablamos de los niños obviamente, ¿no? Se puedan como reinsertar en la parte social, de que puedan trabajar con una sociedad, ¿cierto? Y de que puedan adquirir en este proceso diferentes habilidades. Pero esto es más que todo lo que tiene que ver con la pedagogía social. Está enfocada en la educabilidad para la sociabilidad, ¿sí? En educar para estar en un entorno social, ¿vale? Listo, chicas. Yo les decía ahí que hablábamos de estos tipos de pedagogía que son como los más conocidos, por decirlo de esta forma. Esos son los 5 tipos de pedagogía, los que les acabo de nombrar. La pedagogía descriptiva, la pedagogía normativa, la pedagogía infantil, la pedagogía psicológica y la pedagogía social. Dentro de lo que es la pedagogía, cabe resaltar también que es diversa porque también lo son los contextos que viven las personas que necesitan aprender dentro y fuera de las aulas de una escuela, ¿cierto? Entonces, nos ofrece un abanico de tipos de pedagogía. ¿Por qué? Porque dentro de los contextos que viven las personas también hay un abanico de contextos, ¿cierto? Hay un abanico de contextos sociales y culturales totalmente amplio y una gama totalmente amplia que necesita y que requiere de que existan diferentes tipos de pedagogía que se amolden, que se acomoden a esas necesidades educativas que presentan no solamente los niños. Recuerden que no son solamente los niños quienes presentan esas falencias educativas, también se pueden presentar en las diferentes etapas de la vida. Entonces, obviamente la pedagogía tiene la obligación de estar o de ofrecer diferentes tipos de pedagogía que estén enfocadas en atender los diferentes contextos y las diferentes situaciones sociales y culturales que se presentan dentro de la sociedad. Por otro lado, la existencia de los diferentes tipos de pedagogía es una manera de intentar dar respuestas a las diferentes necesidades del conjunto de estudiantes y aprendices, ¿cierto? De esta manera, que en todos los casos exista una ayuda y una red de personas que les facilite protagonizar ese proceso. Obviamente lo que nosotros vemos acá pues es como muy, no diríamos que por encima, pero sí es como muy general, ¿cierto? Ya obviamente hay personas que se encargan de estudiar cada una de esas pedagogías y dentro de los procesos educativos pues nos podemos apoyar en esos profesionales que se encargan de estudiar cada tipo de pedagogía y dentro de esos tipos de pedagogía pues ofrecer una gama de herramientas y una gama de estrategias bastante amplias y bastante como basadas en una educación que sea muy amplia y que sea una educación didáctica y una educación lúdica para los estudiantes, ¿cierto? ¿Basados en qué? En esos tipos de pedagogía. Yo les hablaba que encontramos otros tipos de pedagogía, ¿cierto? Que encontramos otros tipos de pedagogía. Hablamos de un tipo de pedagogía que se llama la psicopedagogía. ¿Alguien sabe qué es? No, yo no sé. No, profe, la verdad no. No. Listo. Vamos a hablar de lo que es la psicopedagogía como tal. Profe, Señora.
Es de pronto la psicopedagogía la que estudia de pronto los comportamientos, las actitudes de las personas. Exactamente, pues sí está enfocado dentro de su estudio, sí está enfocado en eso. ¿Por qué? Porque hablaste de algo fundamental, ¿cierto? Que es la forma de las personas, ¿cierto? Los conocimientos y todo lo que tiene que ver con el ser humano como tal. Y se dice que sí, porque estamos hablando de psico, ¿cierto? Y cuando hablamos de psico, tenemos que remitirnos hacia que estudia la parte humana como tal, la parte de desarrollo mental humano. ¿Listo? Pero vamos a definir mucho más amplio el concepto. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, profe. Señora, ¿alguien me habló? Profe, también tiene, de pronto no sé si estoy bien, pero hay algunas personas que también tienen como, o conllevan psicopedagogía también como a ayudar a las personas que tienen ciertos trastornos de aprendizaje o que se encargan de estudiar los factores más que todo mentales y de las personas, o bueno, los niños como tal. No sé si estoy bien, profe. Sí, señora. Sí, señora. Van dentro de los conceptos así básicos que tienen, van apuntando hacia lo que es. La psicopedagogía como tal es la ciencia que estudia los procesos de aprendizaje. Por eso tiene que estar dentro de un tipo de pedagogía. Por esa razón tan grande tiene que estar dentro de un tipo de pedagogía. Porque estudia cómo los niños, cómo los seres humanos aprendemos. Estudia los procesos de aprendizaje, ¿cierto? La psicopedagogía busca facilitar los procesos de aprendizaje de las personas en cualquier etapa de la vida. Por eso les digo que no son solamente los niños. Por eso les digo, porque se encarga de facilitar los procesos de aprendizaje no solamente en la etapa de la infancia, sino también en las diferentes etapas del desarrollo humano. Eso es como tal la psicopedagogía. La psicopedagogía también cumple con una labor fundamental y muy importante dentro del proceso educativo, porque se encarga de atender esas necesidades que presentan nuestros niños dentro de las aulas, ¿cierto? Como docentes, ustedes se encuentran dentro de sus instituciones educativas, quienes ya están trabajando, quienes están haciendo sus prácticas, encuentran lo que llamamos psicopedagogos. Yo soy psicopedagoga, ¿cierto? Entonces nosotros nos enfocamos más como hacer ese apoyo para ustedes en las aulas, ser ese apoyo, ser esa red que les dé una mano, por decirlo así, de esta forma, para que lo comprendamos mucho mejor, en cada una de esas falencias que ustedes encuentran en sus estudiantes. Muchas veces para el docente es muy difícil cumplir o facilitar o ayudar en todos los procesos de aprendizaje. Entonces, esto es lo que hace el psicopedagogo, buscar por medio de diferentes estrategias, de diferentes herramientas, buscar que el niño, perdón, vamos a quitarnos de la cabeza la palabra niño para que ustedes comprendan que son en todas las etapas de la vida. Pero lo que se encarga el psicopedagogo es eso, de poder facilitarles a ustedes herramientas que les ayuden en los procesos de aprendizaje. ¿Basados en qué? En diferentes herramientas, pero cumpliendo y apoyando en las diferentes necesidades de aprendizaje que hay, ¿cierto? Obviamente yo creo que ustedes también han visto esta parte durante los diferentes créditos que han trabajado durante su técnico, han visto que se encuentran diferentes necesidades educativas, ¿cierto? Y que con todas no puede un docente las puede llevar a cabo y las puede manejar, pero tiene que haber un profesional competente en el área que les ayude a ustedes. Les digo, bueno, miren, para la atención dispersa podemos trabajar esta actividad. Para, no sé, se me va ahorita la palabra, pero para cada una de las diferentes necesidades que ustedes, de aprendizaje que ustedes encuentren en el aula, pues van a tener en sus instituciones el apoyo del psicopedagogo que les ayude con las diferentes herramientas y con las diferentes estrategias que puedan ustedes llevar a cabo para que sus chicos aprendan de forma más didáctica, más dinámica y más lúdica en el aula, ¿cierto? Entonces, para que no se nos olvide y nos quede claro, la psicopedagogía
es la ciencia que estudia los procesos educativos. Por eso cuando participó Vanessa y cuando participó Mariana, les dije que van con sus conceptos, van apuntando hacia lo que es la psicopedagogía o hacia lo que estudia la psicopedagogía, ¿cierto? La psicopedagogía también estudia a las personas, obviamente, entre los procesos de aprendizaje, y los comportamientos que se presentan en situación de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Encontramos diferentes también comportamientos que se van generando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto también se encarga la psicopedagogía como tal. ¿Quedó clara esta parte, chicas? Sí, señora. Sí, señora. Listo. ¿Hay alguna pregunta? No, señora Nicole. Listo. Bueno, chicos. Dentro de los otros tipos de pedagogía que yo les hablaba, hay una pedagogía que la verdad a mí me gusta muchísimo. Porque nosotros como seres humanos y en la naturaleza humana estamos enseñados a actuar o a no pensar, por decirlo de esa forma, ¿cierto? Y aún más ahora con todo lo que tiene que ver con lo que ofrece el gobierno y con todo lo que tiene que ver con el proceso educativo, pues a los estudiantes se les da todo como muy tome y ya, ¿cierto? No piense, porque el que piensa y va más allá, pues puede obviamente ser como una piedra en el zapato, ¿cierto? Entonces, de la pedagogía que les voy a hablar y a la que le hice esta antesala es a la pedagogía crítica. ¿Por qué les digo que esta pedagogía me encanta y me gusta muchísimo? Porque es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y a desafiar la dominación y las creencias y las prácticas que la generan, ¿cierto? Así digamos que no, y quiero que quien tenga su punto de vista lo dé a conocer porque es muy importante la cuestión de saber como poner en la mesa todos estos conceptos y todas estas opiniones que tenemos en nuestra cabecita frente a lo que les estoy hablando. Muchas veces a nosotros nos ponen lo que le ponen a los animalitos, creo que son a las vacas, no sé, unas que miremos solamente hacia adelante, que no tengamos derecho a pensar, ¿cierto? Y más en un gobierno como el que tenemos, y más en una sociedad como en la que vivimos, ¿cierto? Queremos que los jóvenes, ¿por qué creen ustedes que el gobierno va tanto en contra de los jóvenes? Porque no les es muy favorable que piensen diferente. Tenemos todos que pensar igual, ¿cierto? Entonces, por eso es tan necesaria esta pedagogía crítica, porque es una propuesta que ayuda y que permite que los estudiantes se cuestionen, que los estudiantes piensen, que los estudiantes se desafíen ellos mismos. Entonces, esta es increíble. Y para hablar en el concepto o en el ámbito que les compete a ustedes, desde pequeñitos, chicas, desde los 2 añitos, menos, enseñen a los niños a pensar diferente, enseñen a los niños a que tengan ideas nuevas, innovadoras, que tengan nuevas aportes que darle a una sociedad. Nosotros creemos que esto se va enseñando pues mucho más adelante, pero no, esto lo podemos enseñar desde que estamos en la etapa de la primera infancia, podemos trabajar con esta pedagogía, una pedagogía muy chévere. ¿Y cómo podemos trabajar este tipo de actividades? Les voy a dar otra idea frente a lo que podemos trabajar en lo que es la pedagogía crítica con los niños en la etapa de la primera infancia. Por ejemplo, les llevo un cuento a los niños al aula. Yo leo mi cuento, el cuento como es. ¿Qué hago luego? Ahí estoy trabajando otras áreas también, que ustedes ya cada una ya en su cabecita está diciendo, bueno, también puedo trabajar en este ejemplo, tal y tal cosa. Pero bueno, voy a lo que es. Entonces ustedes, por ejemplo, leen su cuento, ¿cierto? Lo pueden dejar a un pedazo, o sea, no lo terminen, ¿cierto? Y empieza. Bueno, Pepito, ¿usted qué cree? ¿Que cómo termina el cuento? El niño dice, muy bien, sí, así puede terminar. Tal niño, ¿cómo termina el cuento? Ah, ok, muy bien, así también puede terminar el cuento. ¿Qué hago con esto? Le estoy enseñando al niño a que ese cuento que yo le estoy leyendo no solamente tiene un final, también puede tener diversos finales y estar enfocado hacia lo que ellos tienen.
Y ahí desde pequeñitos les voy enseñando que tenemos diferentes formas de pensar, que son muy aceptables y que es un proceso muy, muy normal de los seres humanos, que pensemos diferente, ¿cierto? Ya obviamente cuando el niño va creciendo y cuando el niño va avanzando en su desarrollo humano, él mismo va dentro de lo que yo le enseñé, eso queda como grabado en la cabeza, les queda grabado. Bueno, yo di un punto de vista totalmente diferente y fue aceptado, ¿cierto? Entonces ahí podemos hablar de una variedad de conocimientos, variedad de puntos de vista, que todos son bien, ¿cierto? Muchas veces encontramos controversia frente a diferentes puntos de vista y nos causa a veces mal genio que otra persona piense diferente, ¿cierto? Pero pues en eso está de la vida y esta pedagogía está enfocada a eso, a que el niño aprenda de una forma diferente, que tenga una forma de ver la vida totalmente diferente, que no tiene que ser igual a la mía, que no tiene que ser igual al hermano, que hasta los gemelos piensan totalmente diferente. Entonces, podemos enfocarnos en eso. ¿Listo, chicas? Es una actividad muy chévere que pueden trabajar con sus chiquitos en el aula. Por otro lado, encontramos, y esta está muy enfocada hacia lo que estamos hablando y hacia el aspecto que les compete a ustedes muy, muy puntualmente, que es la pedagogía infantil, ¿cierto? En la pedagogía infantil encontramos que obviamente su objeto de estudio, como lo decía, creo que esa ya la, espérenme en 5, me cercioro acá de algo, creo que esa ya la hablamos en los otros tipos de pedagogía. Sí, profe, esa ya la habíamos hablado. Sí, sino que me quedo acá también dentro de los otros. Gracias, Pauli. Esa ya la habíamos hablado. Entonces vamos a continuar con la pedagogía conceptual. Chicas, les recomiendo, y ojalá lo estén haciendo, de tener sus apuntes en su cuadernito, ir anotando tal pedagogía, porque no les iba a decir, pero les voy a decir ahorita al final, para que vean que no soy mala. Voy a decirles al final por qué deben tener apuntes. ¿Listo? Al final de la clase les comento por qué. Listo, chicas. Llegamos a otro tipo de pedagogía, que es la pedagogía conceptual. Esta pedagogía conceptual es un modelo pedagógico centrado en la formación de los estudiantes. Dentro de sus fundamentos se centran en dos postulados principales: el triángulo humano, es decir, su concepción de ser humano, y el modelo hexágono, es decir, su método, ¿cierto? Entonces, dentro de esta pedagogía conceptual encontramos que se basa en el conocimiento del ser humano como tal, pero también en su modelo de aprendizaje, ¿cierto? También frente a cómo es su modelo de aprendizaje. Entonces, por eso ahí nos hablan de dos postulados principales que los denominan de esta forma: el triángulo humano, que es la concepción del ser humano, y el modelo hexágono, que es el método, ¿cierto? Dentro de la pedagogía conceptual encontramos que esta propuesta pedagógica lleva a que el estudiante vaya más allá del conocimiento científico e intelectual, y se propone desarrollar la inteligencia emocional. Oigan, que la inteligencia emocional es tan necesaria en el proceso educativo, pero tan necesaria, ¿sí? Por eso, ustedes, chicas, yo las animo muchísimo a que ustedes dentro de su quehacer educativo, dentro de la labor educativa, ustedes tengan todas esas cositas que van aprendiendo ahí: inteligencias múltiples, modelos de aprendizaje, tipos de pedagogía. Todo eso hace parte como de la Biblia, como, ¿qué les diría yo? Como del libro que ustedes tienen que tener para ir cada día a sus clases, ¿cierto? Para tener cada día diferentes herramientas y diferentes estrategias. Para no salirnos y que nos quede claro, la pedagogía conceptual lleva a que el estudiante vaya más allá del conocimiento intelectual y científico. Se propone desarrollar la inteligencia emocional y hacer que los alumnos sean personas capaces, analistas, simbólicas, a la hora de enfrentar la realidad social y el mundo que los rodea. Esta pedagogía también es muy necesaria que ustedes me las trabajen con sus niños en las aulas, ¿sí? Que enseñen al niño a que por una parte va lo que es la parte cognitiva, pero por otra parte también tiene que ir la parte afectiva. Son dos cosas que tienen que ir totalmente de la mano, totalmente de la mano.
¿sí? Enseñar a que los niños tengan en cuenta esa parte, que es necesario aprender, que es necesario ser personas con un conocimiento bastante amplio frente a todo lo que tiene que ver con la parte intelectual, científica, conocer, en fin, todo lo que tiene que ver con los conocimientos, todo lo que tiene que ver con su aprendizaje, pero que no me dejen de lado la parte emocional, porque es que también es muy necesaria esa parte, ¿cierto? Como yo les decía, si un niño que no, en la casa no lo quieren, si un niño que no se alimenta bien, si un niño que lo tienen descuidado, que la mamá ni se preocupa por él, pues obviamente es un niño que no va a aprender bien, ¿cierto? Entonces también necesitamos crear en los niños esa parte que es tan necesaria. Enseñarles a que dentro de lo que es el modelo pedagógico conceptual o dentro de lo que es el tipo de pedagogía conceptual, se busca y su objetivo fundamental es promover el pensamiento, las habilidades y los valores en sus educandos, ¿cierto? Saber que todos somos diferentes, enseñarles a los niños a partir de esa diferencia que no todos pensamos iguales, que no todos somos iguales, que todos tenemos derecho a ser diferentes, porque es lo más importante, ¿cierto? Y nada, tener muy presente lo que es la salud mental, muy presente la salud mental y muy presente lo que es la salud emocional de nuestros niños. ¿Listo? Esa es la pedagogía conceptual. Ahora, vamos a hablar de la pedagogía Waldorf. ¿Alguien la ha escuchado? No, profe. No, señora. No sé. ¿Aprende mediante el juego? ¿Señora? ¿Aprende mediante el juego? Si no estoy mal. No. No, esta apunta hacia otra cosa. Listo. Listo, chicas. Dentro de la pedagogía Waldorf es una técnica de enseñanza que nace de las premisas establecidas por un señor llamado Rudolf Steiner. Esta pedagogía está basada en la libre instrucción por parte de los alumnos, es decir, que los alumnos sean autónomos a la hora de ir realizando y adquiriendo los conocimientos a lo largo del propio proceso educativo, ¿sí? Eso es lo que busca la pedagogía Waldorf, que el estudiante sea totalmente autónomo. Y esta se logra confundir mucho con lo que es la pedagogía Montessori, ¿cierto? En la pedagogía Montessori, pues el profesor actúa como un guía observando al niño y adaptando pues las actividades a lo que él va observando de acuerdo a sus necesidades, ¿cierto? Y pues el niño es quien elige esas actividades, es decir, el profesor le ofrece una amplia gama, ojo, cuidado, estoy hablando de la diferencia que existe, que la logran confundir mucho con la técnica o con el método Montessori y el método Waldorf. En este caso les estoy definiendo el método Montessori. En el método Montessori, lo que hace el profesor es que es como ese guía para el niño, ¿cierto? Y el profesor pues se encarga de observar al niño en su diario vivir, en sus actividades diarias, ¿sí? Dentro del aula educativa. Entonces, el profesor observa y adapta las actividades a las necesidades del niño. Le muestra al niño diferentes actividades, le da una gama de actividades y el niño elige las actividades que va a realizar. Mientras que en el método Waldorf, el profesor en el método Waldorf interviene en la clase proponiendo tareas prácticas que el estudiante desarrolla pues de forma autónoma. ¿Listo? Eso sería como tal los tipos de pedagogía que vamos a trabajar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna inquietud? Chicas. No, señora, ninguna. ¿No? Listo. Bueno. Listo, chicas. Entonces, dentro de esta temática como tal, hablábamos de los tipos de pedagogía, pero también hay un temita, pues no tiene que ver mucho con los tipos de pedagogía, pero sí quería que lo trabajáramos en esta parte o en esta clase o en esta lección, que son las leyes que rigen el preescolar, que es muy importante que ustedes conozcan, ¿sí?
Yo les voy a hablar aquí de dos, pero la idea es que ustedes dentro de la exposición que tienen que desarrollar para entregar, ya les digo cuándo y les explico cómo, vayan a hablar también de las leyes que rigen el preescolar. Es decir, dentro de su exposición van a incluir esta parte, ¿cierto? Entonces, dentro de las leyes que rigen el preescolar está la ley general, la ley 115 de 1994, que es la ley general de educación, que de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media, no formal e informal. Y también encontramos otra ley que rige el preescolar, que es los principios de la educación preescolar en Colombia. Este decreto es el 2247 de 1997, donde en el capítulo 2 está referido a las orientaciones curriculares que contempla como principios de la educación preescolar, la integralidad, la participación y la lúdica en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico y cultural. Entonces, pues, la idea es que ustedes, pues, investiguen más allá de estas leyes y encuentran muchas más. Esa es la idea, que ustedes las expongan. Listo, mis niñas. Para terminar, hablamos de que tenemos una exposición. Esa exposición es para el 12 de agosto, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les había dicho que el 14 de agosto, es decir, de este sábado de noche, tengo un permiso? Entonces, no, si Dios lo permite, pues no puedo asistir. Entonces, en cambio de ese 14 de agosto, vamos a trabajar el día 12 de agosto. Ese día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una exposición sobre los tipos de pedagogía. ¿Cómo la vamos a realizar? De forma individual. Cada uno realiza su exposición. Cada una realiza su exposición. ¿Qué tienen que incluir ahí? Los tipos de pedagogía que trabajamos, investigar más a fondo. Si encuentran más tipos de pedagogía, también los incluyen. Pero a diferencia de lo que yo hice hoy de hablarles, ustedes tienen que ingeniarse una forma dinámica, lúdica y creativa de enseñar los diferentes tipos de pedagogía a sus compañeras en este caso. ¿Listo? Entonces, una forma creativa van a exponer los diferentes tipos de pedagogía. ¿Listo? Y también vamos a finalizar hablando de las leyes que rigen el preescolar. Entonces, chicas, ese video lo tienen que enviar a la plataforma, ¿sí? Lo tienen que enviar a la plataforma. En clase, por eso ahora sí voy hacia lo que les dije, de tener apuntes de lo que trabajamos en los encuentros sincrónicos. Aquí en clase nos vamos a conectar ese día para hacer un pequeño quiz. Ese quiz va, es decir, va dentro de la nota de la exposición, ¿sí? Se computan esas dos notas, la nota de la exposición y la nota del quiz, y se saca una nota, ¿vale? Entonces, ese día nos vamos a conectar simplemente a presentar el quiz de los tipos de pedagogía para que nos quede claro y finalicemos ese tema como tal y continuemos con nuestra lección número 3. Entonces, por favor, no olvidar. Vamos a trabajar la exposición creativa de los tipos de pedagogía y estudian los tipos de pedagogía para el quiz. Dentro del quiz voy a preguntar también lo que trabajamos en la lección número 1, que son conceptos de educación y pedagogía y tipos de pedagogía. ¿Claro, chicas, o alguna pregunta? O sea, Profe, la exposición se hace de todas las pedagogías. Una por una, espérame, Lina, primero tú, señora. Profe, la exposición se realiza de todos los tipos de pedagogías. Sí, señora, de todos los tipos de pedagogía y también de concepto de educación y pedagogía. Ese es el quiz. ¿Listo? Profe, en el video lo mismo, de todos los tipos de pedagogía. Sí, señora, en la exposición tienen que trabajar con todos los tipos de pedagogía. Tienen que hacer su exposición, pero por favor, creativa, dinámica. Todos los tipos de pedagogía.
¿Alguien más tiene otra pregunta? Profe, subimos el video a la plataforma, ¿sí? Sí, señor, el video lo suben a la plataforma. Yo ya les habilito, si no les habilito, bueno, en el transcurso de estos días les habilito la plataforma. Igual ustedes pues primero tienen que organizar su exposición. Les habilito la plataforma. El hecho es que para el día jueves, que nos volvemos a conectar a las 12 del día, a las 12 del día ya esté subido el video para poder trabajar en la noche el quiz. Profe, Jenny, que por último, profe, qué pena. Señora. No, que no me alcanzaste a escuchar. Listo, les estaba diciendo que el video lo suben a plataforma. El video dinámico de su exposición lo suben a plataforma. El día jueves ya tiene que estar subido el video para poder en la noche conectarnos a resolver, a realizar el quiz que vamos a trabajar sobre la lección 1 y la lección 2. ¿Listo, Mariana? Ya, profe, gracias. Vale. ¿Alguien más, chicas, alguien más tiene preguntas del tema o preguntas de las actividades? No, señora. Listo, chicos. Entonces, pues, viendo que no hay más dudas, más preguntas, más inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias, Profe, ¿se puede desconectar? Señora, profe, señora. es que yo sí tengo como una sugerencia, profe. Señora. Es que saber si sería posible que si las actividades que tengamos que subir de las tareas, digamos así, de los temas que vamos trabajando, si sería posible que se nos dejara entre semana. Lo digo por mí, no sé mis compañeras, pero es que me pasó que ahorita el trabajo está muy pesado porque ICBF retornó a presencialidad, entonces piden mucha cosa, mucha papelería, hay mucho desgaste. Sí, Está muy profe, pesado estamos el trabajo. corridos. Y entonces, tiene uno de lunes a viernes, está pesado. El sábado se dedica uno todo el día a estudiar. Y el único día que uno tiene, pues en mi caso yo tengo a mi hijo, entonces para mirarle las tareas, para hacer oficio, para muchas cosas, ¿sí, profe? Y para poder descansar un poquito. Y pues se nos acumula todo, entonces la semana pasa saturada. Entonces, ¿qué posibilidades había de que entregamos los trabajos entre semana y poder como dar un respiro? Ese día? Sí, claro que sí, Jenny. Bueno, puntualmente me estás hablando del mapa conceptual y el mapa mental que trabajamos el sábado. Ese lo subieron el domingo. ¿Por qué razón? Porque es que esos dos mapas los tenían que entregar el sábado porque era una actividad en clase, ¿sí? Pues al ser una actividad en clase terminábamos y lo subían. Sin embargo, yo me puse a pensar y dije, bueno, pronto están cansadas, mejor dejémoslo y que lo presenten mañana domingo, lo suban a la plataforma. Pero la idea era que ese lo tenían que trabajar en clase, ¿sí? Sin embargo, ya las otras actividades, sí, ustedes saben que yo no las manejo para entregar entre domingos, sino pues entre semanas, ¿sí? Pero pues para responder a tu pregunta y de pronto a la inquietud de todas, eso se trabajó de esa forma, pero porque era una actividad en clase. Al ser una actividad en clase, pues se termina y se entrega. Es como si la trabajáramos presencialmente en el instituto. Terminan sus actividades y me las entregan en ese momento, ¿sí? Pero fue por eso. Entonces ya las otras actividades que se trabajan, que se van a entregar, pues creo todas que sí están para entregar. No he revisado bien las fechas, pero todas están para entregar entre semanas. Ahora que pues yo les doy una facilidad mucho más grande y es que yo les escribo en la plataforma, tal actividad para tal día, entonces ustedes se van organizando y van, tal día tengo que entregar tal actividad, pero entonces pues listo, tendré en cuenta igualmente tu sugerencia. ¿Listo, Jenny? Muchas gracias, profe, muy amable. Vale. ¿Alguien más? Profe, es que lo que pasa es que en la plataforma no me aparecen las lecciones ni los contenidos, simplemente las tareas. No sé por qué. En ese caso sí debes hablar con la profe Joana, comentarle, porque pues yo
Pues yo subo las actividades y subo las lecciones, pero no sé de pronto por qué no te permita ver. Tienes que hablar es con la profe Joana, porque eso ya hace parte pues, de la parte administrativa ya, bueno, del instituto, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Vale. Listo. ¿Alguien más, chicas? ¿Alguien más? ¿Las escucho? Este es el momento de hablar. Entonces, si tienen sugerencias o algo más, las escucho. Profe, ¿No? otra pequeña inquietud. Dentro de la exposición también se habla sobre las leyes que rigen el preescolar. Sí, sí, señor. Ahí mismo, en la Finaliza misma hablando exposición. en la misma exposición. Ya al final. Es decir, si su actividad en los tipos de pedagogía es, obviamente tiene que ser creativa, tiene que ser dinámica, pues ya al final simplemente pues nombran las leyes que ustedes encontraron frente a las leyes que rigen el escolar. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Listo, chicas, entonces veo que no es más. Les deseo a todas una feliz noche, que Dios las bendiga. Profe, Señora. profe, tengo una pregunta. Señora. ¿Su merced deja el link, bueno, la plataforma hasta las 12 del día para subir el video del jueves o hasta las 12 de la noche? Se los voy a dejar para que los suban hasta las 6 de la tarde. ¿Listo? Por quienes yo obviamente sé que algunas les está tocando pesado, porque ya algunas están trabajando de forma presencial, entonces, bueno, les voy a dejar que lo suban el jueves 12 de agosto hasta las 6 de la tarde. ¿Listo? Listo, profe, Listo, gracias. profe. Vale, entonces eso quiere decir que a las 6 ya tienen que estar subido el video para que a las 6:30 se conecten y presenten su quiz, se desconectan y pues a descansar. Para no sobrecargarlas tanto. Eso es para que no quiero tampoco sobrecargarlas de trabajo y de cosas, no. Quiero ser un poco más comprenderlas un poco más en eso. ¿Listo? Entonces, y ese día pues solamente nos conectamos para presentar su quiz y se desconectan y ya el sábado siguiente, el sábado que sigue, pues vemos ya la temática. Sin embargo, pues yo les subo la lección. ¿Listo? Les subo la lección y si hay dudas o inquietudes, pues la resolvemos. Estoy hablando de la lección 3, que corresponde para el jueves 12 de agosto. La observan también, si tienen dudas o inquietudes, pues me las van a conocer, y ya pues de esta forma solamente presentaríamos el quiz, y se desconecta. ¿Listo, chicas? Entonces, bueno, ahora sí, les deseo a todas una feliz noche. Yo veo que ya no hay más dudas, más preguntas. Nada, que Dios las bendiga y nos vemos entonces el jueves 12 de agosto. Están pendientes en la plataforma. Cuando habilite, yo trato de habilitar lo más rápido posible para que quienes ya tengan listo su video lo suban de una vez. Listo, chicas, feliz noche para todas, bendiciones. Gracias, profe, feliz noche. Gracias, profe. Bendiciones. Que descansen, feliz noche, chao, chicas. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, compañeros. Chao. Hasta mañana, profe, hasta mañana, compañeras. Hasta mañana, chicas, descansen.